Codex Gigas, un manuscrito monumental, emerge de la penumbra de la Edad Media como una obra que desafía los límites de la imaginación y la erudición. También conocido como la Biblia del Diablo, este colosal libro no solo asombra por su tamaño, sino también por los enigmas y leyendas que lo rodean. Su origen se remonta al siglo XIII en el monasterio de Podlajice, en la actual República Checa, un lugar de contemplación y misterio donde el conocimiento y lo sobrenatural parecían entrelazarse en un delicado equilibrio. Imaginemos, pues, una noche oscura en el monasterio, donde el susurro del viento a través de las altas ventanas góticas acompaña el rítmico crujir de las velas. El ambiente es denso, impregnado del aroma a pergamino antiguo y a incienso quemado. Los muros de piedra resuman humedad, y en cada rincón parece acechar un secreto no revelado. El Codex Gigas es una obra monumental, midiendo 92 centímetros de alto, 50 centímetros de ancho y 22 centímetros de grosor, con un peso aproximado de 75 kilos. Sus páginas están hechas de pergamino derivado de la piel de 160 asnos, una cifra que impresiona y evoca la dedicación y el sacrificio necesarios para su creación. La leyenda más fascinante sobre el origen del Codex Gigas narra la historia de un monje condenado a ser emparedado vivo por romper sus votos. Desesperado, prometió crear en una sola noche un libro que glorificara al monasterio para siempre. Al darse cuenta de la imposibilidad de su tarea, hizo un pacto con el diablo. A cambio de su alma, el diablo terminaría el libro en una noche. La icónica ilustración del diablo en el libro sería un tributo a este oscuro acuerdo. El Codex Gigas contiene una vasta compilación de conocimientos. La Biblia en latín, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ofreciendo una base espiritual y doctrinal. Junto a la Biblia se halla el Etymologiae de Isidro de Sevilla, una enciclopedia que abarca todo el saber del mundo antiguo hasta el siglo VII. Esta sección es un testimonio de la sed de conocimiento que impulsaba a los eruditos medievales. La obra incluye también el Crónica Bohemond de Cosmas de Praga, una crónica histórica que ofrece una visión invaluable de la historia de Bohemia. Este relato histórico se complementa con varios textos médicos y remedios, reflejando el interés de la época por la salud y el bienestar. Entre los textos se encuentran también calendarios, conjuros mágicos e invocaciones que añaden una capa de misticismo y esoterismo a la obra. Al abrir el Codex Gigas, uno es recibido por la textura suave y fría del pergamino, con las letras cuidadosamente trazadas en tinta negra y roja. La precisión del texto sugiere que fue escrito por una sola persona, una hazaña extraordinaria considerando su extensión. La uniformidad de las letras y la perfecta alineación de las columnas revelan la mano de un maestro escriba, cuya dedicación y habilidad son evidentes en cada trazo. La ilustración más célebre del Codex Gigas es, sin duda, la del diablo. Ocupando una página completa, esta imagen es imponente y perturbadora. El diablo está representado con grandes garras, una lengua roja y bífida, y los ojos amarillos que parecen penetrar el alma del espectador. Su piel es verde y su expresión es de burla y desafío. Esta ilustración ha alimentado las leyendas y teorías sobre el pacto infernal que dio origen al libro. Este no es solo un compendio de conocimientos religiosos y seculares, también es una ventana a la mentalidad medieval, donde lo divino y lo diabólico coexisten en un delicado equilibrio. Los textos médicos y remedios incluidos en el códice son especialmente interesantes, proporcionando un vistazo a las prácticas médicas de la época. Estos remedios, a menudo basados en hierbas y rituales, reflejan una mezcla de ciencia y superstición que caracterizaban el enfoque medieval hacia la salud. El manuscrito ha tenido una historia tumultuosa. Durante la Guerra de los 30 años, fue tomado como botín de guerra por los suecos y trasladado a Estocolmo, donde reside actualmente en la Biblioteca Nacional de Suecia.
Este traslado no fue sin incidentes. En 1697, el libro sobrevivió a un incendio en el castillo de Estocolmo, lo que añade otro capítulo dramático a su ya fascinante historia. El entorno en el que se guarda actualmente es cuidadosamente controlado para preservar su estado. Las salas de la Biblioteca Nacional de Suecia, con sus estanterías de madera oscura y vitrinas de vidrio, crea un ambiente solemne y reverente. El olor a papel antiguo y la luz tenue que ilumina las vitrinas confieren una sensación de atemporalidad. Cada página del Codex Gigas ofrece algo nuevo. Desde las detalladas miniaturas que adornan los márgenes hasta las complejas tablas cronológicas y los textos mágicos. La textura del pergamino, la suavidad de las ilustraciones y la claridad del texto son un testimonio de la habilidad y la paciencia del escriba. Es fácil imaginarlo trabajando bajo la luz vacilante de una vela en el silencio de la noche, con solo el susurro del viento y el crujir de las hojas como compañía. La Biblia del Diablo es más que un libro. Es un legado de la devoción y el conocimiento de una época pasada. En sus páginas se entrelazan las historias de lo sagrado y lo profano, lo científico y lo mágico, creando un tapiz rico y complejo que invita a la reflexión y al asombro. Al explorarlo, uno no puede evitar sentir una conexión con aquellos que lo crearon y lo utilizaron. Aunque se han realizado muchos estudios sobre su contenido y origen, aún quedan preguntas sin respuesta. ¿Quién fue realmente el autor de esta obra monumental? ¿Qué motivaciones lo llevaron a emprender una tarea tan colosal? ¿Qué papel jugó el diablo en su creación? Estas preguntas continúan alimentando la curiosidad y la imaginación de aquellos que se aventuran a estudiar el Codex Gigas. Su tamaño, contenido y las leyendas que lo rodean lo convierten en un objeto de fascinación interminable. Desde sus orígenes hasta su residencia actual en la Biblioteca Nacional de Suecia, ha recorrido un largo camino, llevando consigo una parte del misterio y la maravilla de la Edad Media. Al contemplar sus páginas, no podemos evitar sentir un profundo respeto y admiración por aquellos que lo crearon y preservaron, dejando un legado que perdurará por siglos. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Hasta la próxima.